observar como si estuvieras mirando en un laboratorio debajo de un microscopio, sino realmente el poder empatizar, y por eso es que la palabra empatía es tan importante, y entender cuál es la experiencia real del usuario desde sus propios zapatos, es decir, ponerse en los zapatos de esa persona para la cual estamos diseñando una solución, ¿sí? Entender y poder inclusive sentir lo que los usuarios finales sienten, qué es lo que les molesta, dónde están sus dolores de cabeza, ¿ok? Empatizar con ellos como si fueran ustedes mismos. Recién con toda esta información es que uno puede sentarse a diseñar y pensar siquiera en el diseño de una solución, ¿sí? Y realmente para poder encontrar las soluciones correctas, una solución que sea realmente aceptada por el mercado, por los consumidores, por las personas, que es finalmente para quienes diseñamos, es importante mantenerse conectado a estos comportamientos y necesidades de aquellos para los cuales estamos diseñando, ¿sí? En otras palabras, lo que hay que hacer es dejar que las personas, el usuario final, nos diga cuáles son los aspectos importantes en los cuales debemos enfocarnos para poder diseñar la solución. Eso es. Acá les he traído una cita, digamos, de David Kelly, que es el fundador de IDEO, esta consultora internacional líder en temas de innovación en el mundo. Y lo que dice es, si quieres mejorar una pieza o una parte o un software, lo que tienes que hacer es mirar a las personas usarlo y en el momento en que hagan alguna mueca, ¿no? Como no me funciona, ahí es donde probablemente hay una oportunidad para arreglar algo. Cuando tú ves que un consumidor no está feliz, ahí hay una oportunidad. Cuando frunce el ceño, cuando ves que hay algo que no funciona, es porque ahí hay una oportunidad para mejorar eso que está utilizando. Entonces, ¿qué es el enfoque Human-Centered Design? ¿Qué es el enfoque centrado en el usuario, llamémoslo? ¿Sí? Muchas veces sucede que las ideas, las mejores ideas, en realidad son las más simples y son las que están realmente en nuestras narices y no las llegamos a ver. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es tratar de solucionar aquello que queremos solucionar de afuera hacia adentro. Yo creo que esto es lo que tengo que solucionar, así y así, ¿ok? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es poner a los usuarios en el centro de todo y solucionarlo de adentro hacia afuera, en lugar de mirarlo así y decir, a ver, yo creo que lo que tú tienes que hacer es esto, esto, otro. Y eso es básicamente, en términos sencillos, el Human-Centered Design. En pocas palabras, IDEO nuevamente, lo que dicen es, cuando realmente tú puedes entender a las personas a las que estás tratando de alcanzar y luego diseñar desde su perspectiva, no desde la tuya, desde su perspectiva, no solamente vas a encontrar soluciones innovadoras, diferentes, sino que además vas a encontrar ideas o te van a venir ideas a la cabeza que aquellos usuarios para los cuales estás diseñando desde su perspectiva realmente van a embrace, les va a encantar, la van a aceptar, ¿sí? La van a acoger. Muchas gracias. Exacto. ¿Sí? Porque no estoy diseñando para mí, desde mi perspectiva. Estoy escuchándolos a ellos y estoy diseñando desde su perspectiva. Ahora, el proceso de innovación, desde este punto de vista, tiene una serie de fases, ¿sí? La primera es justamente la fase de observación. En esta primera fase, la idea es, como bien dice el título, observar al usuario final, para poder aprender del usuario final y estar abierto a todas las posibilidades creativas en esta etapa que puedan surgir. ¿Ok? El objetivo de esta etapa es realmente entender a profundidad a las personas para las cuales uno está diseñando la solución. Entender a profundidad. ¿Ok? Para así poder identificar una serie de cosas, patrones de comportamiento
estos llamados puntos de dolor, qué es lo que le fastidia, qué es lo que le molesta a mi consumidor, a mi cliente, a la persona para la cual estoy diseñando. Lugares o momentos en los cuales los consumidores, los usuarios, tienen una dificultad para realizar algo con mi producto, con mi servicio. ¿Sí? Todas estas nos llevan a tremendas oportunidades. Ahí es donde está la oportunidad. La oportunidad no está en lo que funciona perfecto. La oportunidad está en ese momento en el cual hay un dolor para el consumidor, para el cliente, para el usuario. Y si se puede, hay que ir un paso más allá, no solamente observar, sino realmente vivir la experiencia como ellos la viven y sentir lo que ellos sienten. Y acá les voy a contar un ejemplo chiquito. Cuando vivía en Canadá, trabajaba en una boutique de innovación, DesignWorks, ¿sí? Y uno de los proyectos que vimos era un proyecto para diabéticos, para niños diabéticos. Uy, la apagué. Perdón. No, se apagó. Se acabó la batería. No. ¿Aló, aló? Bien. ¿Aló? Sí. Para niños diabéticos. Y estoy hablando de niñitos de 1, 2, 3, 5 años. Diabéticos que tenían que inyectarse, etcétera, etcétera. Complicado, ¿sí? Un caso complicado. Y nos pidieron innovar la experiencia. Sí, efectivamente se fue. Es un tema de batería. ¿Aló? 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 ¿Sí? Nos pidieron innovar la experiencia de estos pacientes diabéticos y mejorarla en la medida de lo posible. ¿Sí? ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, había una empresa que se llamaba Medtronic, que era para la cual estábamos innovando, que había introducido al mercado una cosa que se llamaba el pump, que era, imagínense, como un Walkman un poquito más chico, que tenía una, ¿cómo se dice esto? Con lo cual ¿una sonda? Una sonda, gracias, una sonda que iba literalmente metida en la barriguita del paciente, con una agujita, y que indicaba los niveles de azúcar del paciente permanentemente, porque lo que ocurría mucho con niñitos pequeños de 1, 2, 3 años es que durante la madrugada sus niveles de azúcar se disparaban ya sea para arriba o para abajo y había riesgos altos de muerte, por ejemplo por coma diabético o algo así, durante la noche, porque no tenían cómo avisarte, porque estaban dormidos y no lo sentían. Entonces ese era un problema grave. Entonces, una de las cosas, lo primero que dijimos es, ok, tráiganos el producto para verlo. ¿Sí? Éramos un equipo de 2 mujeres y 4 hombres, me parece. Un mix de talentos, ingenieros, administradores, diseñadores, un sociólogo, tal. Perfecto, ¿no? Entonces trajeron el producto y lo primero que yo dije es, tengo que probarlo, ¿no? Bueno, las 2 chicas nos pusimos la agujita y vivimos con este producto, con este medical device, con este dispositivo médico 2 semanas. Nos bañamos con el aparato. Los hombres les dijeron ni hablar, yo esto no me lo pongo, ¿no? Pero las chicas dijimos ya, nosotros sí, nos mandamos. Porque era la única manera de realmente sentir, vivir la experiencia y sentir lo que esos niños sentían todos los días, con este aparato conectado, con la aguja metida en la barriga, ¿no? Para poder a partir de eso pensar de qué maneras mejorar esa experiencia. No fue fácil, fueron 2 semanas complicadas, pero nos permitió tener una serie de ideas que quizás no hubiéramos tenido si es que no lo utilizábamos. Una cosa es verlo de lejos, ah, qué lindo, ¿no? Sí, ya, ok, y otra cosa es realmente meterte la aguja, literalmente. ¿Ok? La fase 2, ideación. En esta fase se empieza a hacer una lluvia de ideas, ¿sí? En base a justamente lo que se aprendió en la primera etapa, lo que se observó, lo que se vivió, las experiencias, etc. En esta etapa el objetivo principal es generar la mayor cantidad de ideas posible. Cantidad más que calidad todavía. Cantidad, ¿sí? Y es importante considerar que mientras van surgiendo estas ideas, nos mantengamos siempre enfocados y centrados en las necesidades y deseos no de nosotros, sino de aquellas personas para las cuales estamos diseñando.
siempre pensando en el usuario final. Si se logra esto, es probable que esta serie de ideas, que son primero más cantidad que calidad, vayan evolucionando hacia la solución más adecuada. Luego viene la etapa de prototipeo, ¿sí? Que básicamente lo que implica es construir de manera rápida, simple, fast, cheap, ¿no? Barata, un prototipo simple de la idea de solución o de 2 o 3 ideas de solución, ¿sí? Lo que implica esto es que la hace tangible y le da al equipo de trabajo algo físico con que salir a testear la solución al mercado con los usuarios finales. ¿Okay? Importante no tratar de construir un prototipo muy sofisticado ni muy costoso. ¿Okay? Basta con un prototipo simple, inclusive como este que ven aquí, hecho de cartón. Basta con eso. ¿Okay? Y la idea acá es que se pregunten lo siguiente: ¿cuál es o qué debo construir que me permita invertir en menor tiempo posible la menor cantidad de recursos posible, pero que a su vez me permita obtener feedback de mis usuarios finales lo más rápido posible? ¿Ok? No es crear la perfecta solución de esta etapa, sino asegurarnos que la solución va por un buen camino. Con este prototipo salgo nuevamente a buscar el feedback del usuario final. Y lo que hago es que este prototipo simple llegue a manos de las personas para las cuales estoy diseñando la solución. ¿Sí? Y esta etapa es crítica en el proceso de Human Centered Design. Es la que me va a permitir realmente saber y validar si la solución o las 2, 3 soluciones, los 2 o 3 prototipos que tengo en mente van por el camino adecuado o no, por un lado. Y por otro lado, saber qué más tengo que hacer o qué cambios, qué modificaciones le tengo que hacer a mis prototipos para poder mejorar y potenciar mi diseño de solución. Fase 5, iterar, volver de nuevo, ¿sí? Iterate furiously, de manera furiosa, ¿sí? Una vez que se obtiene el feedback de los usuarios finales, hay que usar esta información como insumo para poder hacer los cambios y las modificaciones necesarias a mis diseños, ¿sí? Hay que iterar, testear e integrar todas las veces que sean necesarias hasta que yo logre afinar mi solución lo suficiente como para poder finalmente lanzarla al mercado. ¿Esto puede ser un proceso frustrante? Sí, porque lo puedes hacer 2, 3, 5 veces, pero en realidad lo que tenemos que entender es que cada iteración nos permite aprender algo nuevo y algo más respecto de no solamente de nuestra solución, sino también de nuestros usuarios finales. ¿Okay? Una vez que tengamos la solución en un punto en el cual está lista para ser usada, es momento de pasar a la siguiente y última etapa, que es justamente implementación. Ahora que se ha validado la utilidad, que realmente me doy cuenta que efectivamente la solución que yo he diseñado es útil, es válida, va a ser querida por mis usuarios finales y que el diseño que he obtenido es el correcto, entonces es momento de traer a la vida mi solución, al mundo real. En el caso de estar diseñando, por ejemplo, productos digitales, apps, etcétera, etcétera, muchas veces lo que ocurre es que se lanza casi que un MVP, ¿no? un prototipo, un primer prototipo al mercado, y luego se van sacando, exacto, una versión beta, gracias, y luego se van sacando mejoras en el camino, ¿cierto? En cada una de las etapas de estas mejoras o updates que se implemente, es muy importante continuar observando a los usuarios, diseñar para ellos, usar su propio feedback ya con el producto lanzado al mercado para poder direccionar futuras soluciones. La versión 1, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. Vamos a repasar rápidamente el proceso de innovación. La primera etapa es la etapa de empatía, y acá vamos a agregar una más que es importante, que es la que está de rojo. La etapa de empatía, ponerse en los pies del otro, se refiere a cuando uno sale a campo, hace investigación de mercados profunda, más allá de la típica y tradicional investigación de mercados,
de tal manera que se llegue a entender al sujeto de estudio, al usuario final para el cual estoy diseñando, como si fuera yo mismo. Recuerden, hay que vivir la experiencia, hay que sentir lo que el usuario final está sintiendo, ¿ok? No solamente entenderlo, sentir simpatía por él, ¿ok? Algunos ejemplos. La caseta de tránsito del policía. En algún momento nos pidieron, trabajando en apoyo e innovación, que era el área de innovación de apoyo, ustedes conocerán la consultora Apoyo, Instituto Apoyo, Ipsos Apoyo, etc. Nos pidieron como mandato el poder innovar la caseta de tránsito del policía. Un aparato que todos vemos todos los días, ¿no? Hicimos toda la parte de fuentes secundarias, buscar información, etcétera, etcétera, pero realmente no entendimos la necesidad, los dolores de los policías hasta que no salimos y nos trepamos literalmente a la caseta un día entero a tratar de dirigir el tránsito. Antes de eso, todo lo que pensábamos estaba mal. Por ahí alguna hipótesis, algunas ideas, pero de verdad que hasta no vivir esa experiencia y sentir como el calor que había, los insultos de la gente, por ahí veías que pasaba el bus cerquísima a ti, un bus gigantesco y tu caseta era enana y tú decías, Dios santo, qué terror, ¿no? Hasta no vivir realmente esa experiencia, no hemos entendido para nada qué estábamos haciendo. Definición. Una vez que entendemos lo que necesitan, quieren, desean, ansían nuestros usuarios finales, la idea es poder acotar toda esta información, porque va a surgir una cantidad de información alucinante de todo este proceso, si hacemos el proceso de empatía bien. Entonces la idea es poder acotar y decir, ok, de todo esto hay que definir realmente cuál va a ser el alcance, hasta dónde voy a llegar en este proceso de innovación. Por ejemplo, en el caso de la caseta, nosotros tomamos la decisión basada en realmente lo que creíamos que podía tener mayor impacto en la vida de los policías, que eran en este caso nuestros usuarios finales, digamos, de la caseta. Pensamos que los tres aspectos en los cuales debíamos enfocarnos a la hora de innovar la caseta eran seguridad, visibilidad y ergonomía. Porque si innovábamos esos tres aspectos, la solución iba a ser mucho más potente para mejorar la calidad de vida del policía. Podríamos habernos enfocado en 1000 otras cosas, pero pensamos que esas tres eran las cruciales. Luego viene el proceso de ideación. Básicamente es utilizar herramientas, metodologías no convencionales para poder pensar fuera de la caja, abrir la mente, etcétera, etcétera. Prototipeo, importantísimo, el poder construir para pensar. Yo le llamo bueno, bonito y barato, de cartón. No tienen que hacer nada muy sofisticado, ¿ok? Es como un arquitecto que hace una maqueta antes de construir pues, un edificio de 20 pisos. No me voy a lanzar a hacer el edificio sin haber hecho primero un prototipo, porque se me va a caer en 5 minutos, ¿ok? Entonces, la idea es que los prototipos son herramientas descartables que me permiten construir algo para poder pensar y poder evidentemente validarlo nuevamente con mi usuario final. Testeo, obtener feedback. ¿Obtener feedback de quién? De, en realidad, los usuarios finales y algunos otros stakeholders, grupos de interés que quizás estén involucrados en el proceso y que podrían darnos información valiosa. En el caso de la caseta de tránsito, más allá de los policías, que son los usuarios finales, ¿a quién más o con quién más conversarían para validar la idea de solución? Peatones. ¿Qué más? Conductores. ¿Qué más? De repente alguien de la municipalidad podría ser, o del Ministerio de Transportes. ¿Quién más? Taxistas, los policías de todas maneras. El policía es tu usuario final, el que va a usar el producto, ¿no? Pero hay una serie de personas adicionales que están por ahí dando vueltas y que pueden darte muy buena información también. Hay que poner a prueba los prototipos, hay que validar, modificar, iterar, iterar, iterar. Y cuando realmente estoy segura que mi solución va por buen camino y que es realmente aquella que mayor impacto va a tener en mi usuario final, recién implementamos, ¿no? Lanza tu solución al mercado,
hazla realidad. Este proceso puede tomar 6, 9, 12, 24 meses. Hay que hacerlo correctamente. Ahora, el enfoque Human Centered Design lo que hace es, si quieren, agrupar un poco estas fases en 3 grandes enfoques, ¿no? Escuchar, que tiene que ver con la parte de la etapa de empatía y definición del proyecto de innovación. La parte creativa, que tiene que ver con la ideación, el prototipeo y el testeo. Y la parte de implementación. Y acá, básicamente, hay 3 enfoques, 3 lentes, si quieren, del Human Centered Design, que tienen que ver con qué es lo que la gente quiere, lo que la gente desea, qué es lo que es técnicamente posible desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista de dinero, qué es lo que es financieramente viable. Y recién en el cruce, en la interacción de estos 3, es que se produce la innovación. Las soluciones que emerjan al finalizar el proceso de innovación tienen que tener los 3 aspectos. Tienen que ser deseadas por el ser humano, para el cual estamos innovando, tienen que ser factibles desde el punto de vista técnico y también tienen que ser viables desde el punto de vista de negocios. Entonces, ¿qué es el enfoque Human Centered Design? Bueno, Design Thinking se define como un enfoque para la innovación que está centrado en este humano para el cual estamos diseñando, que integra las necesidades de la gente, las posibilidades técnicas, la parte tecnológica y los requerimientos para negocios exitosos. Tiene que ser viable desde el punto de vista de negocios también. Es decir, tiene o considera 3 factores principales: a la gente, a las personas, la tecnología y el negocio, pero siempre teniendo en el centro de todo el proceso al usuario. Este enfoque fue desarrollado, como ya dije, por David Kelley, fundador de IDEO, que es una de las empresas líderes en el mundo en productos innovadores. Es un enfoque creativo que está enfocado, digamos, en la resolución de problemas. Comienza con las personas y termina con nuevas soluciones que estén preparadas o específicamente hechas para satisfacer esas necesidades de ese usuario, de las personas, y gira en torno a, como dije, construir una profunda empatía con las personas para las cuales se está diseñando, generar lluvia de ideas, construir una serie de prototipos, compartir las ideas y los prototipos de regreso con las personas para las cuales se está diseñando y finalmente implementar la idea de solución innovadora en el mundo real. Hay 3 fases: la fase de inspiración, donde se aprende directamente de las personas para las cuales estás diseñando la solución, haciendo una inmersión profunda, una investigación profunda en sus vidas para poder entender realmente a profundidad sus necesidades. Una fase de ideación es de alguna manera ordenar o darle sentido a todo eso que ha aprendido en la primera fase, identificar a través de toda esa información ciertos patrones y ciertas oportunidades de diseño, prototipear dichas soluciones y finalmente traer la solución a la vida y llevarla al mercado. Sabrás que la solución tendrá éxito en el mercado si es que has mantenido a las personas para las cuales estás diseñando en el corazón de todo el proceso. Y les he traído algunos ejemplos. 2 ejemplos de productos innovadores centrados en el usuario. A Bath Without Water tiene subtítulos y A Warm Embrace That Saves Lives. Vamos a ver cada uno de ellos. Si la tecnología me ayuda. Está pensando. Demora un poquito, ¿eh? A ver. Los subtítulos están aquí.
So I grew up in Limpopo, on the border of Limpopo and Mpumalanga, little town called Mutetema. Water and electricity supply are as unpredictable as the weather. And growing up in these tough situations, at the age of 17, I was relaxing with a couple of friends of mine in winter, and we were sunbathing. The Limpopo sun gets really hot in winter. So as we were sunbathing, my best friend next to me says, "Man, why doesn't somebody invent something that you can just put on your skin and then you don't have to bath?" And I sat and I was like, "Man, I'll buy that, eh?" So I went home and I did a little research, and I found some very shocking statistics. Over 2.5 billion people in the world today do not have proper access to water and sanitation. 450 million of them are in Africa and 5 million of them are in South Africa. Various diseases thrive in this environment, the most drastic of which is called trachoma. Trachoma is an infection of the eye due to dirt getting into your eye. Multiple infections of trachoma can leave you permanently blind. The disease leaves 8 million people permanently blind each and every year. The shocking part about it is that to avoid being infected with trachoma, all you have to do is wash your face. No medicine, no pills, no injections. So after seeing these shocking statistics, I thought to myself, okay, even if I'm not just doing it for myself and the fact that I don't want to bath, I at least need to do it to try to save the world. So with my trusty little steed, my Nokia 6234 cell phone, I didn't have a laptop, I didn't have internet much, except for the 20 Rand an hour internet cafe. I did research on Wikipedia, on Google about lotions, creams, the compositions, the melting points, the toxicities. I did high school science. And I wrote down a little formula on a piece of paper, and it looked like the KFC special spice, you know? So I was like, okay, so we've got the formula ready, now we need to get this thing into practice. Fast forward 4 years later, after having written a 40-page business plan on the cell phone, having written my patent on the cell phone, I'm the youngest patent holder in the country, and I can't say any more than that. I had invented Dry Bath, the world's first bath substituting lotion. You literally put it on your skin and you don't have to bath. So after having tried to make it work in high school with the limited resources I had, went to university, met a few people, got it into practice, and we have a fully functioning product that's ready to go to the market. It's actually available on the market. So we learned a few lessons in commercializing and making Dry Bath available. One of the things we learned was that poor communities don't buy products in bulk. They buy products on demand. A person in Alex doesn't buy a box of cigarettes, they buy one cigarette each day, even though it's more expensive. So we package Dry Bath in these innovative little sachets. You just snap them in half and you squeeze it out. And the cool part is, one sachet substitutes one bath for 5 Rand. After creating that model, we also learned a lot in terms of implementing the product. We realized that even rich kids from the suburbs really want Dry Bath, at least once a week. Anyway, we realized that we could save 80 million liters of water on average each time they skipped a bath, and also we would save 2 hours a day for kids who are in rural areas, 2 hours more for school, 2 hours more for homework, 2 hours more to just be a kid. After seeing that global impact, we narrowed it down to our key value proposition, which was cleanliness and convenience. Dry Bath is a rich man's convenience and a poor man's lifesaver. Having put the product into practice, we're actually now on the verge of selling the product onto a multinational to take it to the retail market. And one question I have for the audience today is, on the gravel roads of Limpopo, with an allowance of 50 Rand a week, I came up with a way for the world not to bath. What's stopping you? I'm not done yet. I'm not done yet. And another key thing that I learned a lot throughout this whole process, last year Google named me as one of the brightest young minds in the world. I'm also currently the best student entrepreneur in the world, the first African to get that accolade. And one thing that really puzzles me is I did all of this just because I didn't want to bath. Thank you.
el segundo, de Jane Chen. Perdón. Please close your eyes and open your hands. Now imagine what you could place in your hands. An apple, maybe your wallet. Now open your eyes. What about a life? What you see here is a premature baby. He looks like he's resting peacefully, but in fact he's struggling to stay alive because he can't regulate his own body temperature. This baby is so tiny he doesn't have enough fat on his body to stay warm. Sadly, 20 million babies like this are born every year around the world. 4 million of these babies die annually. But the bigger problem is that the ones who do survive grow up with severe long-term health problems. The reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow. If it's battling hypothermia, its organs can't develop normally, resulting in a range of health problems from diabetes to heart disease to low IQ. Imagine, many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm. That is the primary function of an incubator. But traditional incubators require electricity and cost up to $20,000, so you're not going to find them in rural areas of developing countries. As a result, parents resort to local solutions like tying hot water bottles around their babies' bodies or placing them under light bulbs like the ones you see here, methods that are both ineffective and unsafe. I've seen this firsthand over and over again. On one of my first trips to India, I met this young woman, Savita, who had just given birth to a tiny premature baby, Rani. She took her baby to the nearest village clinic, and the doctor advised her to take Rani to a city hospital so she could be placed in an incubator. But that hospital was over 4 hours away, and Savita didn't have the means to get there. So her baby died. Inspired by this story and dozens of other similar stories like this, my team and I realized what was needed was a local solution, something that could work without electricity, that was simple enough for a mother or a midwife to use, given that the majority of births still take place in the home. We needed something that was portable, something that could be sterilized and reused across multiple babies, and something ultra low cost compared to the $20,000 that an incubator in the US costs. So this is what we came up with. What you see here looks nothing like an incubator. It looks like a small sleeping bag for a baby. You can open it up completely. It's waterproof. There's no seams inside, so you can sterilize it very easily. But the magic is in this pouch of wax. This is a phase change material. It's a wax-like substance with a melting point of human body temperature, 37 degrees Celsius. You can melt this simply using hot water, and then when it melts, it's able to maintain one constant temperature for 4 to 6 hours at a time, after which you simply reheat the pouch. So you then place it into this little pocket back here, and it creates a warm microenvironment for the baby. Looks simple, but we've reiterated this dozens of times by going into the field to talk to doctors, moms, and clinicians to ensure that this really meets the needs of the local communities. We plan to launch this product in India in 2010, and the target price point will be $25, less than 0.1% of the cost of a traditional incubator. Over the next 5 years, we hope to save the lives of almost 1 million babies, but the longer-term social impact is a reduction in population growth. This seems counterintuitive, but it turns out that as infant mortality is reduced, population sizes also decrease because parents don't need to anticipate that their babies are going to die. We hope that the Embrace Infant Warmer and other simple innovations like this represent a new trend for the future of technology. Simple, localized, affordable solutions that have the potential to make huge social impact. In designing this, we followed a few basic principles. We really try to understand the end user, in this case, people like Savita. We try to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists. And then we thought of the most simple solution we could to address this problem. In doing this, I believe we can truly bring technology to the masses, and we can save millions of lives through the simple warmth of an embrace.
Ujú. Entonces, Aló. la idea es poder entender de primera mano la perspectiva de todos los stakeholders, como dije, estos grupos de interés, empezando por supuesto por el usuario final, ya que la metodología Human Centered Design va directamente a la fuente, trabajando con las personas, tanto dentro de la organización, los equipos de trabajo que están diseñando las soluciones, como con el usuario final. ¿Por qué? Porque estos usuarios finales son las personas que realmente conocen cuál es su propia realidad, cuáles son sus problemas, sus dolores de cabeza, como dije, ¿sí? Los temas que deben mejorarse y son la mejor fuente de ideas para poder resolverlos. Dos casos locales. Por ejemplo, Innovating Bottom-Up con obreros de sociedad minera local o la innovación en procesos de atención al cliente con cajeros de Interbank, por ejemplo. En el caso de Innovating Bottom-Up con los obreros de sociedad minera local, por primera vez creo que en la historia de la minería en el Perú se hicieron talleres de design thinking y de innovación literalmente con los obreros, con los que estaban metidos en el socavón, en el hueco, porque son ellos los que están en la operación, son ellos los que realmente saben dónde están los problemas, por qué suceden accidentes e incidentes en el trabajo. Y surgieron más de 100 ideas implementables ya. Una de ellas les ahorró más de $250,000 en el primer mes de implementada. Y era una idea hiper simple, pero que nadie había visto antes. Este fue un caso bien interesante. Y el segundo es el caso de Interbank. Si yo quiero innovar la experiencia del cliente en una agencia, ¿con quién debo hablar? Aparte de los clientes, por supuesto. Los cajeros. Los cajeros viven el día a día, están en la cancha, saben exactamente cuáles son los problemas que tienen los usuarios todos los días. Sin embargo, muchas veces no se les escucha. Entonces, en este caso también fue bien importante el poder hacer una serie de dinámicas y talleres con los cajeros del banco para poder entender realmente estos pain points, estos dolores de los usuarios y de ellos mismos y poder mejorar la experiencia del cliente final en las agencias de Interbank. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el core, en el centro del enfoque del Human Centered Design? Hay un tema de emoción, hay un tema de empatía. La idea es ayudar a que los consumidores y clientes a que se sientan más humanos, a que no estamos innovando, digamos, en base a lo que observamos como si fuera detrás de un espejo, detrás de debajo de un microscopio, sino que realmente nos estamos involucrando en todo el proceso y que realmente resuelvan necesidades y problemas reales. Eso es muy importante, resolver necesidades y problemas reales que existen, no los que yo creo que existen, no mi hipótesis, sino realmente lo que ellos me dicen que les duele. Y algunos ejemplos de algunas empresas exitosas que son realmente o que han estado realmente centradas en el usuario final son estas. Definitivamente el caso de Steve Jobs en Apple, ¿no? Su filosofía de diseño estaba realmente centrada en diseñar para el usuario. Tan es así que, por ejemplo, Jobs estudió aparatos de cocina por años para poder hacer su computadora lo más amigable posible. Uno dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ser tan simple y tan user-friendly, tan amigable como una licuadora. No lo hagas complicado. ¿Okay? En el caso de Kellogg, en realidad, no sé si ustedes conocen la historia de cómo surgieron los cornflakes, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano las cornflakes? Hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz. ¿Sí? En realidad fue un accidente. El señor Kellogg estaba hirviendo maíz, en realidad, porque lo que quería era hacer papilla para los pacientes de su hermano que era médico. Y se le pasó el tiempo, qué sé yo, y surgieron esta suerte de hojuelas. Y las probó y le gustaron. Surgió así de la nada este producto totalmente nuevo, y de ahí lo que él hizo fue enfocar todos sus esfuerzos en crear empaques creativos que de alguna manera, primero que se aseguren que sean reconocibles 100% por
sus consumidores, pero que además se adapten totalmente a las necesidades de sus clientes, que en este caso eran mucho, para iniciar, digamos, empezó con niños, ¿no? Los niños que odian tomar desayuno, que no les gusta, bueno, amaban Kellogg. En el caso de Uber, en el 2008, los dos fundadores de Uber, lo que les ocurrió a ellos, además como usuarios, fue, estaban en París y no encontraban taxi por ningún lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿No? Cuando estás apurado para colmo. Llamas por teléfono, a mí me pasaba, que yo llamaba a taxi satelital, no señorita, 45 minutos, me muero. Y tenía que llegar a donde tenía que llegar en 20 minutos. O te parabas en la puerta de tu casa, desesperado, levantando el brazo, y todos pasaban llenos. Solución. Una solución móvil que revolucionó cómo es que ahora las personas en grandes ciudades como la nuestra toman taxis, ¿no? Te planificas, o a veces llamas, te metes al app, a mí me ha pasado 10 minutos antes y llegan, ¿no? Y finalmente en el caso de Chrysler, que no parece ser una empresa muy innovadora en realidad, pero lo que hicieron fue juntar a diseñadores, ingenieros y clientes, y juntos diseñar el nuevo o los nuevos tableros de los autos. En realidad las soluciones fueron variadas, pero una cosa en la que los tres diseñadores, ingenieros y clientes estaban 100% de acuerdo, ¿qué cosa era? Que querían que el dial del volumen de la radio sea lo más grande posible. Y así fue como fue. Fíjense el tamaño. Lo más grande posible. Entonces, realmente el poder hacer el Human Centered Design de manera correcta es crucial para tener soluciones realmente potentes. Esto incluye lo que ya les dije, testear, iterar y realmente conocer qué es lo que necesitan nuestros clientes, qué es lo que quieren, qué problemas estamos tratando de resolver. Involucrar a los clientes muchas veces es muy valioso, ¿sí? Además, uno dirá, pucha, pero los clientes ¿realmente querrán involucrarse? Sí. A los clientes les encanta que los escuches. Claro, hay clientes y clientes, ¿no? Pero en realidad a muchos clientes les gusta ser escuchados. Les gusta sentirse importantes. Les gusta sentirse considerados. ¿Sí? Veamos un ejemplo. El caso de un banco, UBS Bank, incluyó la participación de más de 70 de sus clientes en la creación del nuevo app para Wealth Management en Asia. Este app ya ha ganado más de 5 premios mundiales en innovación, involucrando a los clientes, que además lo hacen gratis, by the way. Testear, retestear, iterar, validar. Lo que se busca es, además, lograr un entendimiento dentro del equipo que va a implementar la idea. Eso es muy importante también. La idea es que los participantes piensen. ¿Cuántos de nosotros pensamos? Creemos que todos, ¿no? Pero el día a día nos lleva un poco de encuentro. Muchas veces operamos, simplemente. Hay que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces realmente tenemos el lujo de poder detenernos y decir, voy a pensar 2 horas? Pensar, solamente. Piensen. Tómense el tiempo de pensar, de cuestionar, de desafiar los paradigmas mentales que ya tenemos predeterminados. Hay ciertas cosas que nosotros, o creencias o paradigmas que tenemos que esto es así. Cuestiónenlo. ¿Realmente es así? No, el cliente siempre quiere hacer esto. Cuestiónenlo. ¿Es realmente así? ¿O es lo que yo creo? ¿Ok? El éxito en realidad no está en, ay, qué suerte que tuviste, ¿no? Creaste el nuevo Uber, qué bacán. Suerte, pues, golpe de suerte. O de repente mejores precios, o precios más bajos, mejores ofertas, promociones, eso puede ayudar. Pero en realidad la clave del éxito está en este enfoque Human Centered Design. Entender a ese ser humano detrás, verlo más allá de que es simplemente un número, un cliente. Es una persona con necesidades, con problemas reales, con dolores de cabeza,
¿ok? Con motivaciones, conózcanlo, tómense el tiempo de pensar, de cuestionar si realmente estoy haciendo las cosas bien o no tanto. Y ya para terminar, creo, sí, les traje algunos ejemplos más, casos de éxito donde realmente estaban enfocados en todo el tema este de Human Centered Design, que me parece bien potente. Diseñar un dispositivo médico. Acá está el caso completo, se los voy a resumir. Básicamente, una empresa de dispositivos médicos se le encargó hacer un dispositivo para que las enfermeras, durante las operaciones, las intervenciones quirúrgicas, puedan meter data rápidamente para poder generar historial, etcétera, etcétera, manejo de información y tal. Y lo que tenía el cliente, Medtronic en este caso, en la cabeza, a la hora de pensar en este producto era, o en este dispositivo, era algo así como un iPad, recontra sofisticado, cool, etcétera, que las enfermeras pudieran rápidamente manipular y llenar de información. Sin embargo, el equipo de diseñadores dijo, momento, quiero observar, quiero ver cómo funciona una operación real, una intervención quirúrgica. Y se dieron cuenta de un detalle simple, que es que cuando uno entra a una operación, ¿cómo estás? ¿Feliz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Asustado. ¿Qué más? Nervioso, preocupado, angustiado. ¿No? ¿Y qué pasaba muchas veces? ¿Qué hacía la enfermera? Sobre todo si era un niño. Le daba la mano al paciente. Algo tan simple, tan humano, una reacción tan humana como, tranquilo, todo va a estar bien. Y le agarraba la mano muchas veces a lo largo de mucho rato dentro del proceso, dependiendo de qué tipo de operación sea. Entonces se dieron cuenta que tener un dispositivo que requiera del uso de las dos manos para la enfermera era muy complicado y no iban a poder implementarlo. Y crearon esto, que en realidad no es tan cool, no se ve tan cool como un iPad, pero que con un solo dedo, lo podían manipular perfectamente y llenar rápidamente la información necesaria. Con lo cual tenían la otra mano libre para poder darle la mano al paciente y otras cosas más. Primer caso. Segundo caso. Diseñando un cepillo para niños. Oral-B, en 1994 me parece, o 96, se me escapa el año, decidieron crear un nuevo cepillo de dientes exclusivamente para niños. ¿Sí? Y el equipo de diseño dijo, ok, quiero ir a la casa de los clientes y quiero ver cómo se lavan los dientes los niños. ¿Pero para qué? Si todos se lavan igual. ¿Cómo te lavas los dientes tú? ¿Es realmente necesario? Sí, es realmente necesario. Porque no se lavan igual, necesariamente. Yo no quiero asumir o preasumir necesariamente que se lavan los dientes igual. Y fueron a 400 casas de 400 niños a observar cómo se lavan los dientes los niños. ¿Cómo se lavan los dientes ustedes? Enséñenme su mano. ¿Cómo se lavan? Más o menos así, ¿no es cierto? ¿No? Utilizan un poco los dedos, qué sé yo. ¿Cómo se lavan los niños? Así o así, ¿no es cierto? Con todo el puño cerrado. ¿Y qué pasaba cuando usaban los cepillos tradicionales? Se les escapaba, no lo podían manipular bien. ¿Qué hicieron los diseñadores en este caso? Crearon un cepillo, más chico y más gordito y con este material medio aplastable, no sé cómo decirlo, ergonómico y que tiene como un squishy, ¿no? O sea, que lo puedes agarrar y no se te escapa fácilmente. Maravilloso. Los niños fascinados, los papás también y la empresa también. Y el último caso, mejorando la experiencia de los pacientes. Tengo una orientación un poco médica, ¿no? en esta presentación, pero bueno, en fin. ¿Qué pasó? Una clínica lo que quería es contrató un equipo de diseñadores también, de Design Thinking, y les dijo, quiero mejorar la experiencia de mis pacientes. Pero pucha, me tinca que va a ser una inversión millonaria. Por favor, dime, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, el equipo de diseño entró y se hicieron pasar por pacientes. Vivieron la experiencia del paciente tal cual. 3, 4, 5 días internados en la clínica. Y llegó el momento de presentar los resultados a los ejecutivos de la clínica. Los primeros 6 minutos de la presentación, ¿saben qué fue? Un video. ¿De qué? Del techo de la clínica. Ininterrumpido, ¿ah? Los ejecutivos se miraban. ¿Qué está pasando? ¿No está funcionando el video? ¿Qué? El techo. Cuando uno está internado en una clínica, ¿qué es lo que miras todo el día? El techo. Y es lo más aburrido del mundo. ¿No? Estar mirando el techo así todo el día. ¿Qué haces? ¿Cuentas ovejas? ¿Qué haces? Se dieron cuenta, ahí surgió la revelación, ¿no? Después de los 6 minutos de desconcierto total, apagaron el video y dijeron, ¿por qué creen que les hemos pasado un video de 6 minutos del techo? Porque nuestros diseñadores se la pasaron mirando el techo 5 días seguidos. Y el techo está aburridísimo, pues. Entonces ahí los ejecutivos abrieron los ojos y dijeron, ¡ajá! ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la experiencia de nuestros pacientes? Y empezaron a pensar en maneras de hacer el techo más divertido, ¿no? El techo, las paredes. Por ejemplo, una de las paredes de la clínica ahora tenía para que puedan, eran de pizarra esta acrílica, para que la gente que vaya a visitar a los pacientes pueda escribirles mensajes. Los techos los hicieron de colores, por lo menos para que vean algo más que simplemente una raya y ya está, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que para mejorar la experiencia de los pacientes no necesitaban invertir un dineral en nuevos sistemas y cosas que ellos tenían pensado, sino simplemente en mejorar las paredes y los techos. Entonces, algunos otros elementos clave para un proceso de innovación exitoso, más allá del tema del Human Centered Design, el enfoque, importantísimo enfoque en el usuario final, es, primero, tener un mix de talentos adecuado. Un mix de talentos, un equipo multidisciplinario que traiga diferentes experiencias y diferente background a la mesa. No es obligatorio necesariamente contar con expertos en la materia, pero sí con un equipo multidisciplinario que venga de diferentes disciplinas, etcétera, etcétera, y que puedan crear soluciones innovadoras porque traen un punto de vista distinto a la mesa. En segundo lugar, un espacio de trabajo que esté especialmente diseñado y preparado para poder promover la creatividad y el flujo o la generación de ideas creativas. Un espacio blanco, quizás que te permita pegar, por ejemplo, post-its o collage o lo que sea en las paredes, etcétera, etcétera. Un diseño de experiencia Human Centered Design vivencial para el equipo participante, donde realmente estén en contacto con el usuario final y que puedan vivir y sentir lo que ellos sienten. Facilitadores del proceso, alguien que pueda, expertos facilitadores que permitan al equipo avanzar. Herramientas y dinámicas grupales diseñadas para poder generar soluciones innovadoras. Un contexto lúdico, divertido, entretenido y vivencial. A ver, pues siéntense en sus escritorios con papel y lápiz y digan, voy a innovar. Necesitamos cosas diferentes para poder innovar, ¿ok? Un tiempo definido. Yo no puedo innovar indefinidamente. Yo tengo que tener un tiempo definido para poder mantener al equipo motivado y retarlo también a innovar en ese tiempo específico, sea el que sea, ¿ok? Y con eso termino. Equipos multidisciplinarios, ahí tenemos herramientas tipo Lego Serious Play, algunas metodologías y herramientas creativas, un espacio de trabajo lúdico, una conformación del equipo importante, como dije, el espacio físico, el diseño del evento, entre otros. Muchas gracias. Mil gracias, Carlita. Creo que nos ha quedado súper claro lo esencial de la centralidad del usuario. Así que bueno, continuando un poco con nuestro programa,
e invito a Fiorella Belli y a Luis Miguel Hatzig para poder un poco explicarnos de manera práctica, a través de un caso que ellos mismos realizaron, cómo es que se puede aplicar la metodología de Design Thinking. Hola. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Fiorella Belli y él es Luis Miguel Hatzig. Y luego de toda esa super introducción que nos ha hecho Carla, ¿qué es, digamos, el Human Centered Design? De una manera quizás un poco más teórica. Nosotros más bien queremos mostrarles un caso. Y solo nos vamos a centrar en un caso. Y es a partir de este caso que me encantaría que pudieran un poco experimentar lo que es el proceso de hacer un proyecto de Human Centered Design aplicado a un emprendimiento. Como mencionó antes Mariana, yo personalmente trabajo actualmente en la Victoria Lab, que es el laboratorio de innovación del Grupo Intercorp, y Luis Miguel trabaja en la PCM, en el laboratorio de innovación de PCM, pero en esta época trabajábamos en Incitum, y este es un proyecto que les vamos a comentar que nació de la colaboración entre Incitum y NEST, que es una organización que apoya a emprendedores sociales. Y el proyecto del cual le vamos a comentar un poco fue un proyecto en verdad súper lindo, que duró 1 mes y medio, que fue tratar justamente de rediseñar un producto y un servicio que ofrece un doctor / inventor de Juliaca en nuestro país. Y bueno, y espero que les parezca interesante y es algo que, digamos, está muy cercano a nosotros en nuestra propia realidad. Entonces, eso también no fue intencional, pero en nuestro caso también es médico. Y les vamos a contar un poco de cuál es el problema que este doctor trató de atacar con este producto que él diseñó. La displasia de caderas es, digamos, una enfermedad que ataca lamentablemente a muchos niños. En los países más desarrollados, la displasia se suele diagnosticar en los primeros 3 meses de vida de los bebitos. Pero en nuestro país, por todavía, digamos, una falta de capacitación adecuada y condiciones adecuadas en los centros de salud, lamentablemente no se diagnostica a tiempo. Incluso el tiempo de diagnóstico se extiende hasta los 2 años de edad. Entonces, este doctor en Juliaca, viendo estas necesidades, para eso todos saben lo que es la displasia de cadera. No, ya. La displasia de cadera es, digamos que nosotros tenemos nuestra cadera y tenemos nuestro fémur, que se tiene que enganchar, ¿no es cierto? Así hay una cavidad y el fémur entra acá. La displasia, lo que pasa es que hay algunos niños que nacen y que esta cavidad no está tan bien formada y entonces el fémur no se encaja bien, está de alguna manera quizás así. Entonces como que la piernita se les puede ir para cualquier lado. Entonces lo único que hay que hacer, que es bien simple, es asegurarnos de que en el desarrollo temprano del niño la piernita se queda aquí y de alguna manera el hecho de que la pierna se quede ahí le da la señal a la cadera de que tiene que formar alrededor, como abrazando al fémur. Y se corrige. Pero es muy importante que sea diagnosticada de manera temprana. Pero bueno, esto no estaba sucediendo en Juliaca y este doctor que es especializado en rehabilitación, el doctor Jara, diseñó un dispositivo que pudiera adaptarse a un niño mucho más grande y ayudarlo a curar su displasia de cadera. Porque los dispositivos que existían en el mercado y los que existen aquí y en cualquier otro lado son dispositivos que están pensados en bebitos chiquititos y no se adaptaban a los niños grandes que venían a su consultorio y que le pedían ayuda. Entonces, él de manera muy proactiva fue a su taller y empezó a experimentar cómo podía solucionar este problema. Y creo eso que ven ahí en la foto, que se ve como que un poco raro, pero era su manera de tratar de brindarle a estos niños que ya están más grandecitos, un niño de 2 años ya camina, ya se mueve mucho más, quiere estar en más actividad, que pudiera caminar y a la vez curarse, que era algo que los demás ortéticos del mercado no permitían.
sino que el niño tenía que quedarse como que inmóvil todo el tiempo. Imagínense un niño de 2 años inmóvil durante 3-6 meses que puede durar el tratamiento. Entonces, en ese contexto, el doctor Jara ya tenía un tiempo que había desarrollado digamos, prototipo y había empezado ya incluso a aplicarlo con diferentes pacientes. Es que él forma parte de este portafolio de empresas de Nest y nos piden ayuda para ayudarlo a mejorar y pasar de este prototipo a algo que realmente como que funcione mejor para tanto los niños como las madres. Entonces nosotros, que trabajábamos en Instituto, decidimos hacer y aplicar justamente el proceso de Human Centered Design para entender bien la profundidad de las necesidades de los niños y madres que tienen displasia de cadera y ver cómo podíamos ayudar al rediseño de este producto. Bueno, esto es lo que ya vieron con Carla, así que vamos a saltar de frente. Bueno, igual este fue un poco el equipo que fue parte de este proyecto, un equipo interdisciplinario. De manera personal, yo vengo de las ciencias sociales, por ejemplo, Luis Miguel viene del diseño industrial, también teníamos administradores, ingenieros en el equipo. Y un poco lo que empezamos a hacer en este proceso fue justamente lo que mencionaba Carla antes, ¿no? Viajamos a Juliaca y nos quedamos ahí alrededor de una semana y lo que hicimos fue tratar de entender lo que era vivir con la displasia de cadera en estos hogares en Juliaca. Hicimos entrevistas contextuales, visitamos a estas familias cuyos hijos tenían displasia de cadera o habían tenido ya y ya habían terminado su tratamiento. También entrevistamos a expertos, él es el doctor Jara. También incluso fuimos a visitar las diferentes tiendas que existían en Juliaca, donde vendían diferentes tipos de ortéticos y tratar de entender un poco como que cuál era la competencia, pero cómo es que se vendía y cómo es que se informaba a los usuarios, a los pacientes, sobre cuál era el correcto uso de estos dispositivos. Y luego que ya teníamos también algunos prototipos, hicimos sesiones de testeo con madres de familia con hijos con displasia en Lima. Y bueno, hay algo que normalmente como que siempre nos suelen como que preguntar es ¿a cuántas personas debería entrevistar? ¿No? Como que ¿a cuántas personas debería ir a verlos en su día a día, etcétera, etcétera? Y la verdad es que en toda nuestra experiencia de más de 5 años viendo temas de innovación, no existe un número. Me encantaría decirles pero no existe como una regla única, pero sí hay como que un principio que es bien importante, que tiene que ver con que cuando estamos haciendo estos procesos, a diferencia de quizás las encuestas o procesos más cuantitativos, donde es bien importante determinar un universo y la muestra tiene que ser representativa, etc. En el caso de la investigación cualitativa, que es el caso, la representatividad de tu muestra no se da por el número, sino más bien por la diversidad de tu muestra. Es decir, si es que tú al momento en que vas entrevistando por determinado caso, llega un momento en que empiezas a encontrar la misma información, como que excavas y excavas y excavas y es lo mismo, ya saturaste tu muestra, ya no necesitas ir a conversar con más personas, siempre y cuando esa muestra haya sido diversa desde su concepción. O sea, si es que tu potencial mundo de usuarios es bastante amplio, deberías tratar de ir a hablar con un universo amplio de esos usuarios. Y si en esos usuarios igual el tema es consistente y siempre encuentras lo mismo y lo mismo y lo mismo, pucha, es suficiente, no necesitas ir investigando. En nuestro caso, nosotros tratamos de conversar con madres cuyos hijos tuvieran displasia, pero tratamos de también conocer a madres que estuvieran utilizando diferentes tipos de ortéticos, o sea, de dispositivos. Los del doctor Jara, por un lado, porque queríamos entender a las familias que ya habían pasado por el tratamiento y el prototipo que había hecho el doctor Jara, pero también otras que hubieran tratado de adaptar los otros dispositivos de bebitos para sus hijitos más grandes. También hablamos con diferentes doctores, enfermeras, y incluso porque, claro, en este caso nuestro usuario final es como que un niño que no habla, entonces era bien difícil, digamos, tratar de entender su punto de vista, ¿no? Y lo que tratamos de hacer ahí fue como buscar a una persona adulta que tuviera displasia de caderas y que pudiera narrarnos
lo que se siente ese día a día, ¿no? Y eso lo pudimos hacer. Luego ya en las sesiones de testeo hablamos con también otras personas. Y acá algo que es importante es que con toda esa información que recabamos en todas estas entrevistas de que fuimos a la casa de los pacientes, donde también cuando estamos hablando sobre todo de temas médicos, son temas súper delicados, salen un montón de cosas de cada familia y es muy importante tener mucho respeto y cuidado con esas sesiones porque las personas nos están abriendo las puertas de sus casas y de sus corazones. Con todo eso, nuestra manera de procesarlo en este caso fue armar lo que se conoce como que el journey del usuario o digamos la ruta, en este caso, del paciente. Entonces tratamos de ordenarlo todo para poder entenderlo y procesarlo mejor. Identificamos que en todo este mundo de la cura, de curar la displasia de cadera, existían como que 8 grandes pasos. Nuestros pacientes pasaban desde la sospecha, porque estas madres no les habían detectado a sus hijos la displasia en el hospital ni en la clínica, sino que ellas se daban cuenta que, oye, mi hijito está caminando raro. Eso era el primer detonante, ¿no? Luego una etapa de diagnóstico, de referencia... A ver, mejor voy una por una. Entonces, en esa etapa de sospecha, las mamás es recién cuando ven algo raro en su hijo, en la forma de caminar, en la forma de como que se para y que se tambalea un poco, que lo llevan a revisar. Pero ellas en este momento no tienen la más mínima idea de qué es la displasia de cadera. Y esa es la primera etapa. Luego, cuando ya lo llevan a estos hospitales o a las postas médicas, es que la enfermera del lugar le da un diagnóstico, un primer diagnóstico. Y en verdad, claro, si tú dices, pucha, displasia de cadera y no tienes idea, como que te puedes asustar un montón. Y era lo que le pasaba a estas madres, que era la primera vez que escuchaban de esta condición y se asustaban muchísimo porque sentían que algo realmente malo le estaba pasando a sus bebés, cuando es algo que en verdad se puede curar fácilmente, ¿no? Pero estaban como que muy, muy tristes en estos momentos. Y luego lo que sucedía es que muchas veces la persona que hacía el diagnóstico no necesariamente le decía qué tenía que hacer para solucionarlo. Entonces venía ahí una etapa de como que no sé qué hacer. Y que empezaban a preguntar por ahí a los vecinos, a la comadre, o iban como que al doctor de cabecera si es que lo tenían, para poder como que identificar qué era lo que podían hacer. Incluso a veces las mejores referencias venían de cuando estaban sentadas en los consultorios del hospital y empezaban a hablar con las otras madres y ahí les decían, no, deberías ir al doctor Jara, no, deberías ir a este otro lugar. Y así es como se iban dando cuenta de cuáles eran las opciones que tenían. Luego, cuando están evaluando esas diferentes opciones de tratamiento, es bien, o sea, las familias eligen una opción de tratamiento que no sea solamente como que la que mejor va a cuidar al bebé, sino que también la que se adapte mejor como que a su estilo de vida y que se cure de la manera más cómoda para toda la familia. Por otro lado, en muchos casos, por ejemplo, si ven ahí ese dispositivo se ve de terror, ¿no es cierto? Como que es todo así como que de metal horrible. Las madres de familia a veces cuando iban a estas tiendas como que te venden cosas de rehabilitación, lo compraban ahí, pero no siempre les tocaba un vendedor que les explicaba cómo era que tenían que utilizar el dispositivo, cuántas horas al día se lo tienen que poner al bebé, cada cuánto deberían regular porque tiene diferentes como que tamaños y el bebé va creciendo en ese proceso, cómo deberían cambiarlo, cómo deberían ponerlo, cuál era la manera correcta de hacerlo. No todas recibían esa información y para todas, por eso como que el ortético solo no es el tratamiento es también la manipulación de este aparato y de este dispositivo, la correcta manipulación. Por otro lado, de hecho, este tratamiento, este proceso de la recuperación de la displasia no demora una semana, ni un día, ni nada por el estilo, sino que puede tomar varios meses. De hecho, incluso si los bebés ya son mayores, cada vez toman más tiempo. Y para las mamás es bien difícil saber si su hijo está mejorando o no, porque no pueden verlo y sus hijos tampoco no les pueden expresar si sienten algo. Porque no es que esto les genere dolor
y que si se va el dolor, sé que ya desapareció. Nunca le dolió propiamente. Entonces, solamente en el caso del doctor Jara, él les hacía venir como que una vez al mes para ir monitoreando de cerca la evolución de los niños y les tomaba placas cada vez. Y para esas mamás, esas visitas eran demasiado importantes, porque solamente en esa visita, cuando el doctor le sacaba la placa al bebé y le enseñaba a la mamá el comparativo de los últimos 3 meses y le decía, mira, la distancia se está disminuyendo, en verdad está mejorando, era el único indicador que podían tener para sentirse que lo que estaban haciendo valía la pena. Y que ese como que dolor o molestia que le estaban haciendo vivir a su hijo, porque de alguna manera es difícil ponerle una cosa que restringe el movimiento a tu hijo, ¿no? Lo ves que quizás se aburre, le está pasando mal. Era en ese momento en que todo ese esfuerzo y esos malos momentos en la familia tenían un sentido. Entonces para ellas era demasiado importante tener estos momentos de checkpoints. Pero aquellas que no habían tenido la experiencia con el doctor Jara, los demás doctores no ofrecían eso. Era simplemente te decían, cómprale ese ortético, ese dispositivo y ya. Y espera 6 meses y ya va a estar bien. Y esas mamás estaban en la nebulosa y de no saber si les estaba yendo bien a sus hijos o no. Y luego, incluso luego que ya pasaron los 3, los 6 meses y que la mamá ha llevado a su hijo y el doctor le dice, mira, en verdad ya se curó la distancia, tú sabes que ya llegó al punto en el que debería estar, ya no le tienes que poner el ortético más. Habían muchas mamás que igual les parecía como difícil de entender que ya se había curado, a pesar de a veces de estas explicaciones, y se lo seguían poniendo sus hijos como que por si acasito no se curó exacto, entonces no terminaban el proceso y lo seguían utilizando. A pesar, había como que esta incredulidad de alguna manera por la intangibilidad de esta enfermedad. Y de alguna manera también, a veces los doctores pues tienen que atender a tantos pacientes y tú tratas simplemente como que de acabar y next, pero las mamás en verdad se quedaban con muchas dudas, ¿no? Entonces el doctor les dijo, ya está, no le pongas más, pero a la mamá le quedan dudas de, oye, yo no sé si es que esto es algo que le podría volver en el futuro, o qué consecuencias tiene que haya tenido que vivir esto. Significa que no va a poder correr bien, significa que algún día esto le puede representar algún tipo de molestia en alguna otra dimensión de su cuerpo, de su vida o demás. Y todas estas como que preguntas les quedaban a ellas y nunca tenían el tiempo y el espacio de realmente formularlas y aclararlas. Entonces, si bien se sentían las pacientes del doctor Jara como que, escucha, todo bien con el tratamiento, sí, pero en verdad no sé qué va a pasar después. O sea, como que ya se terminó, pero no sentían que realmente tenían como que un closure de todo este proceso. Y con toda esa ruta de la ruta del paciente, empezamos el proceso de... antes de eso, más bien los aprendizajes respecto al producto en sí mismo que les va a contar Luis. ¿Se escucha? Sí. Entonces, una cosa es entender, por un lado, cómo funciona, como dice Fiorella, toda la sensación, cómo las personas se sienten, cómo las mamás reaccionan ante cada etapa del proceso. Pero también fue súper importante entender dentro de estos problemas cómo es que ellas interactuaban con el producto, ¿no? Porque una cosa es a nivel, digamos, de tratamiento, del proceso, pero otra cosa es a nivel de cómo ellas interactúan con cada uno de estos elementos que tuvimos la oportunidad de ver. Entonces nos dimos cuenta que el producto en sí tenía 3 niveles importantes. Hicimos este diagrama que lo llamamos la cebolla. Y la cebolla consistía en que la parte central estaba enfocada en el mismo producto. En qué características tiene ese producto y qué atributos hay que tener para que el producto en sí funcione bien y cure al niño, básicamente, ¿no? El segundo eran las actividades de día a día, la segunda capa, que era cómo ese producto además, no solo el producto funciona bien, sino ayuda a que la mamá tenga, digamos, cierta interacción con él durante el día, lo pueda cambiar, lo pueda modificar, lo pueda poner y sacar al niño, ¿no? Sin que sea una molestia.
Y finalmente encontramos una capa muy interesante, que es la capa de afuera, que eran estas relaciones sociales y cómo el hecho de tener tu hijo con todo digamos, estas correas y estas broches por todo lado, cómo afecta también su relación, no solamente dentro de su familia, sino afuera. Porque recordemos que este producto no es que solo lo usas en casa, tienes que sacar al niño, te vas de compras, te vas al centro comercial y tiene esta vaina puesta, ¿no? Y no todo el mundo es tan comprensivo y tan buena onda de decir, el niñito, qué lindo, ¿no? Hay gente que te dice, está enfermo, ¿qué le pasó, no? Y sobre todo, hay momentos en donde otras personas hacen críticas o juzgan mucho a las personas que ven que tienen hijos que están pasando por un tratamiento, sobre todo, difícil, ¿no? Entonces, algunas características que vimos que eran importantes era que debería poder adaptarse a su cuerpo y a sus actividades, ¿no? Entonces, adaptarse a su cuerpo en el sentido que sí, efectivamente sea ergonómico, que no lo apriete quizás, o que se dedique, por ejemplo, hay niños de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el mismo arnés, ¿no? O el mismo ortético pueda funcionar para varios chicos sin tener que estar produciendo un arnés para cada vez que cambia, ¿no? Sobre todo porque mientras son más pequeños, el tamaño que tienen los niños cambia drásticamente de un mes para otro o de un año para otro, ¿no? Y además que hay niños que gatean, hay niños que se paran, y esto es un trabajo que ya un poco el doctor Jara ya había avanzado, porque parte de su propuesta de valor era justamente un arnés que le permitía al niño caminar o gatear un poco en comparación con otros, ¿no? Hay otros tratamientos que eran un yeso, por ejemplo, entonces el niño está simplemente enyesado, así, como si fuera un muñequito. Otra cosa que vimos era que tenía que ser fácil de manipular para la mamá, pero difícil de sacar para el bebé. Porque si el bebé está caminando y se lo saca, el tratamiento se va, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo la mamá, cuando el niño, o sea, los bebés hacen pila cada no sé cuánto tiempo, depende del bebé, depende de cuánta le das también. Pero básicamente no puede ser demasiado complicado, porque si tienes que cambiar 4 veces de pañal al día y tienes que sacar 500 correas y desatar 500 broches y luego volverlos a poner, se vuelve súper complicado y le hace la vida más difícil a la mamá, ¿no? Otra cosa es que el tratamiento en realidad tiene que pasar desapercibido. O sea, muchas veces, como digo, ¿no? O sea, el niño también siente que tiene un armatoste encima, una armadura del zodiaco ahí, cuando en realidad está básicamente caminando casi tieso, pero al mismo tiempo no puede ser tan libre como para que el tratamiento no haga efecto. Entonces hay que encontrar el punto medio entre que funcione, pero que no que no se vea tan feo, digamos, ¿no? Y lo otro es que las mamás querían que esté bien sujetado, porque decían, tiene que estar bien sujetado, y lo aplastaban como un tamal al niño. El niño estaba así como que bien apretadito, pero a veces sentían que por hacer el tratamiento más eficaz, le hacían daño. Y decían, bueno, será necesario porque es parte del tratamiento, ¿no? O a veces lo estiraban un montón porque decían, porque me han dicho que lo pongo en 45 grados, pero un poquito más para asegurarme, decía, para asegurarme que esté bien su pierna, ¿no? Entonces nosotros queríamos encontrar un punto medio en donde lo sujetara bien al niño, pero no hiciera daño, ¿no? Otra cosa importante es que las señoras, sobre todo en Juliaca, valoraban mucho los materiales de calidad, ¿no? Entonces veían algo que se malograba muy fácil y decían, esto se va a romper, esto se va a gastar, ¿no? Y para ellos un material de calidad era cuando era suave y cuando no se gastaba, ¿no? Entonces cuando veían algo, una tela dura, por ejemplo, decían, eso probablemente lo han puesto a la fuerza porque no es de calidad, no es para el niño, ¿no? O el pega-pega. O el pega-pega, ¿no? Dicen, no, esto no es de calidad porque es suavecito, ¿no? Bueno, sí es suavecito. Eso es a nivel de producto. A nivel de actividades del día a día, ¿qué vimos? Vimos que el arnés no es solamente algo en lo que el niño se tiene que acostumbrar, ¿no? La mamá tiene que estar conviviendo con el arnés, es como que amor-odio con el arnés, ¿no? Porque tiene que estar, todo demora más. O sea, quieres sacarle el pañal y cambiarle el arnés, antes te demora 20 minutos, ahora te demora 35 minutos, ¿no? O tienes que ir a cocinar, el niño está llorando y ya no es como que ya no cambias al toque y regresas, no es como que, ok, tengo que ir y quitarle toda la vaina, cambiarle el pañal y luego volverle a poner la vaina, ¿no? Entonces, era un proceso que también para las madres es difícil porque cambian sus hábitos en el día a día. Otra cosa súper interesante es que para ellos la tranquilidad del niño era, la tranquilidad de ellas, perdón, era el aburrimiento de su hijo, ¿no? Porque para ellos el niño sí estaba como que tieso, puesto en la cama, y ella sabía que como el niño no se podía mover mucho,
no se iba a caer de la cama ni iba a gatear afuera, ella estaba tranquila, ¿no? Pero el niño estaba pelaza, pues, o sea, estaba sentado ahí mirando a la nada por 2 horas mientras la mamá se iba a cocinar, pero ella estaba tranquila. Entonces, queríamos encontrar un punto en donde también, por un lado, la mamá pudiese estar tranquila de dejar al niño con el arnés, pero el niño no estuviera tampoco totalmente aburrido. Y otra cosa que vimos es que es importante que los niños de por sí juegan, ¿no? Y interactúan mucho en el día a día. Entonces, ¿cómo hacemos que el tratamiento lo cure, pero permita además esta flexibilidad que los niños tienen en el día a día, ¿no? Esa es una idea súper interesante que la señora había tenido. Tenía este carrito y como le habían dicho que tenía que estar el niño con las piernas a 45 grados para cada lado, pues le puso un cojincito al carrito y el niño estaba todo el día tieso, pero avanzando así por todos lados, ¿no? Entonces se estaba curando, pero se estaba moviendo. Entonces una solución súper ingeniosa de la mamá. Y obviamente esto fue aprobado por el doctor Jara. El doctor le dijo, sí, no, perfecto, no lo había pensado, pero muy bien. Y la otra es que, bueno, como les dije, la relación con el arnés es complicada, porque no solamente es que tienes que tener al niño con el arnés, inclusive cargarlo. Imagínense darle de lactar a un niño que tiene los pies así, ¿no? Es súper complicado y hay momentos donde las madres se frustran muchísimo y terminan odiando el arnés y el odio no necesariamente lo remiten hacia el arnés, sino hacia la familia, hacia la frustración, hacia el esposo, hacia el hijo, ¿no? Entonces, eso también era importante. Es un cambio también para la madre. Lo quería encargar, pero ponérselo en la espalda y como tenía ese fierro, era demasiado doloroso para la mamá tenerlo en la espalda, entonces dejaban de hacer esas cosas que eran como que habituales y del día a día, que ya estaban acostumbradas por culpa del arnés. Y en lo que eran relaciones sociales, lo que vimos es que las mamás se sentían en verdad súper discriminadas, ¿no? Salían a la calle y las personas les decían, oye, están malogrando a tu hijo, ¿no? O Dios te ha castigado y por no haberte casado, ¿no? Y tener un matrimonio solo o vivir con tu esposo o lo que sea, tu hijo es un bicho raro, tiene el castigo del Señor. Entonces es interesante porque mientras más solas se sienten las señoras, más las discriminaban, y esto se había reflejado mucho más, ¿no? O exacerbado por el hecho de que su hijo ya se veía como si tuviese un método de tortura encima, ¿no? Entonces, inclusive los mismos familiares, ¿no? Y no solamente a las madres, sino al papá, le decían, tú produces hijos fallados, le decían, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, en verdad, son bastante complicadas de manejar y no todos pueden hacerlo, ¿no? Ella, por ejemplo, justamente por todo este tema, pasaron tan mal este proceso de su primera hija, que tenía displasia, que cuando terminó el tratamiento quemaron el arnés, y para ellos fue como un momento simbólico en donde dejaron de lado una etapa dura de la familia, y quemaron el arnés como una manera de deshacerse de ese pasado. Y lo irónico y lo triste es que el segundo hijo que tuvieron tuvo de nuevo displasia y tuvieron que comprar otro arnés. Y el otro tema es que en Juliaca sobre todo, es uno de los lugares donde más displasia hay, ¿no? Todavía hay muchas investigaciones que están tratando de buscar por qué es que tienen tanta displasia. Algunos dicen que es porque son chiquititas y su útero quizás es más pequeño y eso hace que tengan menos líquido y pueden salir un poco como que más apretados. Pero más allá de eso, hay muchos casos de displasia, pero en realidad las madres siempre se dan con la sorpresa que se les diagnosticaba displasia, no conocían a nadie que tuviese displasia, ¿no? Porque la gente no hablaba de eso, era un poco más tabú, ¿no? No estaban conocidos los casos. Entonces era súper importante también que ellas se sintieran un poco más conectadas, ¿no? O un poco más informadas al respecto. Entonces, ya con esto en mente, obviamente lo primero que hicimos fue contárselo todo al doctor, y nos sorprendió muchísimo que muchas de estas cosas para él como que le abrieron el cerebro increíblemente, ¿no? Siendo un doctor que ve este tipo de casos todos los días y habiendo ya desarrollado una propuesta súper innovadora, él mismo se sorprendió y nos agradeció por estos hallazgos, porque más allá de una visión, digamos, del producto en sí, es una visión humana de lo que la interacción entre la persona y el producto puede hacer, ¿no? Y estás jugando con la relación madre-hijo también, y con la relación de sentirte una buena madre, ¿no? Y todo esto bajo, como dice Fiorella, un ambiente en donde la enfermedad es súper intangible, ¿no?
fue de mucha ayuda para mejorar no solo su tratamiento, sino también su producto. Entonces, sabíamos que teníamos que tener materiales suaves, porque suave es calidad, suavecito es calidad, ¿no? Habíamos visto que la idea era que sea fabricación local. Hoy en día el doctor Jara los hacía, lo que hacía era cortar tubos de PVC, los cortaba y los calentaba con su secadora y los iba deformando hasta que tenían la forma que necesitaba para el pechito, ¿no? Las correas las compraba en el mercadito, ¿no? Y los brochecitos los sacaba de otro lado. Pero él quería que se optimice su fabricación y poder hacer él mismo, digamos, todo el proceso. Queríamos que se vea como un producto verídico, ¿no? Pero que no sea como que... ¿Ha visto cuando se ponen esos polos de Nike que dicen Nike así más grande que el polo, creo? O izquierda y derecha. Ya, queríamos que sea un tratamiento, que la gente dijera, oye, es un tratamiento verdadero, pero no que grite tratamiento por todos lados, porque no queremos que vean, que piensen tampoco el hijo está enfermo, ¿no? Queremos que sea seguro para el bebé, porque sabemos que si se lo quita, o si se mueve mucho y luego se cae, la mamá no está tranquila, o el tratamiento no funciona, que sea manipulable y adaptable, tanto para la mamá en el día a día, pero también adaptable al cuerpo del niño y a su crecimiento, y que sea fácil de mantener, ¿no? ¿Cómo hacemos que, no solamente a nivel de materiales, sino que sea fácil de mantener puesto, o que las piezas se puedan cambiar, ¿no? O quizás pasar de un hijo al otro, ¿no? Para que no pase lo que le pasó a Fiorella, que era no tú, sino la otra señora que mozo de arnés. Entonces empezamos a hacer nuestros prototipos y empezamos a pensar cómo podíamos rediseñar el producto de una manera simple, de una manera menos complicada, ¿no? Comenzamos con dibujos, que en realidad es el prototipo más fácil que uno puede hacer. Hace dibujos para ver si es que tienen o no tienen sentido. Luego agarramos el grandioso material, la bolsa de basura, ¿no? Que empezamos a simplemente usar la bolsa de basura con masking tape para empezar a pensar si las proporciones, si el agarre, dónde habían tensiones en esta idea que teníamos, ¿no? Empezamos a desarrollarlo luego en cartón, ¿no? Inclusive teníamos estos muñecos que eran bien creepy, ¿no? Que te miraban todo el día así y cuando lo bajabas el párpado se volteaba para otro lado. Pero básicamente lo que hacíamos era tratar de replicar la experiencia de los niños, ¿no? Cargarlos, cambiarlos, ¿no? Imaginar que se estaba haciendo la pila y cómo lo sacabas y cómo lo volvías a poner. Empezamos a iterar a nivel de producto y empezamos a desarrollar también cómo podría verse estéticamente una nueva manera de tener el producto, ¿no? Vimos que suave pero resistente era algo que tenía, por ejemplo, la tela de jean, ¿no? Que es suave pero al mismo tiempo resistente. Y además tenía esta ventaja que parece como que ropita, ¿no? Entonces ya no es una armadura del Zodiaco, sino es un overol del Zodiaco, ¿no? Que te permite que el niño esté como que totalmente como que cómodo, pero al mismo tiempo ajustado. Empezamos a también ver cómo podíamos ver el tema de los broches, cómo podíamos darle mantenimiento, este pequeño fierrito que tenía abajo, cómo podríamos hacerlo un poco más fácil de manejar, ¿no? Hoy en día era como que plano y cada una de las esquinitas había que limarla un montón porque el niño podía pasar la mano y se cortaba, ¿no? Entonces el señor se pasaba las noches fijando la varilla de aluminio. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo cambiamos quizás a algo más redondo, que no tengas que necesariamente limar? Empezamos a pensar en botones, podías desabotonar esta parte de acá y sacabas el fierrito y toda la tela la podías lavar, ¿no? En la lavadora o a mano como quisieras y luego regresabas y lo ponías. Empezamos a ver también cómo funcionaban estos anillos que sujetaban a las piernitas del niño para que pudieran ser más fáciles de sacar para la mamá, pero más difíciles para el niño. Y para la parte de atrás, el brochecito de atrás, antes había como 4 correas y nosotros pusimos un broche de sostén, ¿no? Que la mamá fácilmente podía sacar con una sola mano, mientras que el niño, como estaba atrás, no podía acceder al broche, ¿no? Entonces, un poco fuimos por ese lado y empezamos a desarrollar ya prototipos un poquito más elaborados, aunque no lo parezcan, y fuimos poco a poco probándolo, y empezamos a desarrollar más o menos cómo se podría ver el parado, por ejemplo, caminando, ¿no? Si el niño tiene una cara de estar ahí... Inclusive por atrás, ¿no? Cómo podría ser para la madre, cómo se puede ver o cómo se puede ver en público, ¿no? Y cómo podríamos hacer, por ejemplo, le quitas solamente los aritos de abajo, lo levantas y puedes cambiar el pañal. No es necesario que saques todo el arnés, ¿no?
para poder hacer una actividad que es tan cotidiana y tan de día a día. Entonces desarrollamos esta propuesta de arnés, en donde ya detallamos un poco más los puntos, fuimos pensando los broches, y lo construimos, digamos, a nivel también de prototipo. Y esto, bueno, y la parte de cómo hacer un tratamiento que sea válido, ¿no? Pero que sea más caleta, más camuflado, lo que hicimos fue hacer propuestas de cómo la etiqueta misma podría certificar el valor del tratamiento. Entonces, si te dicen, oye, ¿qué es esto? ¿No? Le dices, mira, acá está la etiqueta, ¿no? Eso es verídico, ¿no? Entonces, hasta esas cosas simples hacen que las personas piensen, no es un producto Bamba, sino, mira, está certificado por el doctor Jara, ¿no? Si no, ¿por quién es el doctor Jara? Pero por lo menos ella dice que un doctor lo certifica. Entonces, de ahí lo que hicimos fue pensar que no solo el producto estaba funcionando bien, porque, o sea, esto a las madres les encantó, fuimos a testear con las mamás, obviamente cuando uno va a testear, va con todas las ganas que su producto salga exitoso, ¿no? Pero no siempre pasa así, ¿no? En un momento, los primeros broches que teníamos, se lo dábamos a la señora y decíamos, a ver, póngaselo a su hijo, ¿no? Y la señora, 5 minutos y no podía armar el broche, ¿no? Y la señora, ¿está difícil? No, está facilito, me decía. Y seguía ahí, no le daba. Hasta que al final la chuntó y le preguntamos, está un poco complicado, ¿qué lo he hecho? No, está súper fácil, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces lo que dicen las personas, o sea, la observación es buena, pero también es preguntar qué hacen, ¿no? Porque a veces cuando hay un cruce y cuando no necesariamente, o sea, si te dicen está fácil y la ves que está sufriendo, sabes que lo que he dicho no es válido, ¿no? Entonces, no siempre todo lo que te dicen las personas es cierto. Entonces, nos dimos cuenta que más allá del testeo y el producto estaba funcionando bien, uno de los grandes valores, como Fiorella lo resaltó al inicio, era todo el proceso del tratamiento, ¿no? Entonces, no era solamente tener un gran producto, porque ¿qué pasaba si el producto, de nuevo, te lo vendía en una tienda y nadie te explicaba cómo usarlo? De nuevo ibas a tener el mismo problema. Entonces, hicimos un modelo de negocios también en el que se trataba de una certificación. Entonces, el doctor certificaba a otras terapistas, ¿no? O terapeutas, fisioterapeutas creo que se llama. De rehabilitación. Sí, de rehabilitación, en donde estas personas podían capacitarse con el doctor Jara en cómo acompañar a los pacientes durante todo el tratamiento, pero y al mismo tiempo les daba la licencia para que ellos pudiesen vender el producto, ¿no? Entonces, era una manera de asegurarte que, por un lado, el doctor recibe un reconocimiento, ¿no? Pero por otro lado también que las personas que llevaban el tratamiento lo llevaran adecuadamente. Y no solamente fuera el producto, sino todo el paquete que viene alrededor del producto, ¿no? Hicimos también una propuesta de una guía de la displasia, ¿no? Que es como un pequeño manual en donde puedes encontrar, por ejemplo, lista de síntomas que puedes decirle a tu siguiente hijo quizás, o al hijo del vecino si lo ves, ¿no? Ver, que la gente vea cómo es todo el tratamiento de inicio a fin antes siquiera de iniciarlo, para que sepan cuáles son las cosas que pueden pasar en el proceso y cuáles no, ¿no? También podemos ver, pensamos en stickers o instrucciones, ¿no? De hijos sanos, cartillas de logro para que puedas ir apuntando, por ejemplo, cómo van las medidas cada vez que vas a tu chequeo, ¿no? O inclusive casos de éxito, ¿no? No sé, Juanito, vamos a usar el ejemplo de Carlos, ¿no? Carlos tuvo displasia, pero ahora es un basquetbolista, ¿no? De la primera liga. Entonces, como para decirte que el hecho que haya tenido displasia no necesariamente va a afectar, y traer casos reales de personas que han tenido eso y ahora están haciendo desarrollándose de alguna manera en la vida en que no necesariamente les afecta eso, es importante para las madres que recién inician el tratamiento o que están durante ese proceso, ¿no? Y lo interesante de todo este proceso en el que hicimos Human Centered Design también es que no solamente salen ideas que ayudan al producto, sino salen muchas otras ideas que le sirvieron al doctor para mejorar su tratamiento, para mejorar pequeñas cosas en el día a día, ¿no? Cuando las madres iban, podía tener una pizarra, por ejemplo, en donde cada madre iba viendo cómo iba progresando su hijo, ¿no? O iba moviendo, digamos, un animalito, o lo que sea. Tenían espacios donde las madres se podían comunicar, por ejemplo, para compartir experiencias, ¿no? A mí me pasó esto, ay, yo solucioné con esto, la historia del carrito que teníamos, ¿no? Como a otras mamás les puede servir también para que su hijo durante el día esté como que moviéndose, ¿no? Y no esté llorando, pero también se esté curando. O inclusive también vimos que en el ambiente de Juliaca la iglesia era un elemento que ayudaba a difundir mucha información. Entonces, ¿cómo usar la iglesia también y en contacto con ellos para poder expandir esas redes y acercar a las madres de un lado a otro, ¿no?
Entonces, y ahora, eso fue hace varios años, y ahora Fiorella les va a contar cómo esto hoy en día está avanzando. Bueno, es bastante rápido, pero en realidad fue súper satisfactorio. O sea, este proyecto lo realizamos en el 2014 y a raíz de todas estas recomendaciones que le dimos al Dr. Jara, en verdad, él pudo mejorar su dispositivo para la displasia y mejorar su tratamiento. Y de hecho incluso ha ganado un montón de premios. El Dr. Jara ha viajado por todo el mundo contando un poco su historia y cada vez haciéndole más pruebas y validando su sistema de tratamiento. De hecho también ganó el premio de Grand Challenge Canada. Y ahora, esta es como que la nueva versión que él ha implementado. Y para nosotros simplemente como que ha sido increíble acompañarlo en este proceso y cómo él ha ido transformando poco a poco este producto y esta oferta de tratamiento en algo cada vez también más escalable, ¿no? Y así es como él, el día de hoy, lo oferta en su página web. Y de hecho es bien gracioso porque también una de las ideas que salió es que esta ropita, como que cada mamá podría hacerle el dibujito que quisiera para su hijo, ¿no? Como que bordarle la ropita en el overol. Y al final lo están haciendo, ¿no? Como que el Dr. Jara también ya tiene diferentes modelos con diferentes colores y quizás a veces algunas cosas no son exactamente nuestro estilo, como a nosotros nos hubiera gustado verlo, pero lo importante es que funciona y funciona para el público al que está dirigido, que son esos usuarios finales que les contamos desde un inicio. Yo quería agregar algo. Cuando hace un tiempo me encontré con el Dr. Jara, porque de vez en cuando conversamos, y me pasó justo a la página, que recién la he visto hace un año, y algo que me llamó muchísimo la atención y me hizo sentir como que bastante completo y que lo que habíamos hecho en verdad había tenido un efecto, más allá que cada vez que nos encontramos nos quiere invitar a Pachamanca, es esta palabra, mimetismo. Cómo el doctor ha interiorizado todo lo que le dimos en ese mes y medio y lo ha vuelto en algo tan central en su proyecto que hoy en día es casi el valor agregado sobre su producto, ¿no? Sabemos que su valor agregado es que pueda curar a los niños con la movilidad, pero para las madres el valor agregado no está necesariamente en el tratamiento, sino en esas relaciones sociales y en el estigma que podía causar antes otro tipo de tratamiento, ¿no? Y ver eso reflejado en su página como parte de su propuesta de valor, en verdad, es bastante enriquecedor y bastante chévere, ¿no? Y solo para terminar, o sea, esto es una muestra de que los procesos nunca terminan, ¿no? O sea, siempre es un producto, siempre se va a mejorar en la medida en que el doctor siga conociendo, implementándolo con más pacientes, va a seguir aprendiendo más sobre las necesidades de las madres y de los niños y lo va a seguir mejorando, ¿no? Es un proceso que nunca termina, pero lo importante es como que acelerar un poco a través de Human Centered Design ese proceso de aprendizaje para que no le tome 10 años hacer estas mejoras, sino en un mes y medio le dimos un condensado de aprendizaje que creo que lo ayudó bastante a poder como que avanzar mucho más rápido en tener una propuesta más sólida para la cura de la displasia. Y con eso, gracias. Gracias Luis Miguel, gracias Fiorella por acompañarnos ahora. Tenemos unos 15 minutitos antes del coffee break para una ronda de preguntas. Pero nada, están acá Fiorella y Luis Miguel en caso tengan alguna pregunta de la metodología, del proceso o en sí del caso práctico. Ustedes mencionaron que también era importante que sea adaptable a diferentes tamaños. ¿Cómo solucionaron el problema del diseño que realizaron? Lo que descubrimos para el tema de los tamaños es que hay una parte del cuerpo del niño que siempre se mantiene más o menos del mismo tamaño, que es como que esta parte del pechito. Entonces, esa parte era más o menos siempre igual y las correas que iban alrededor tenían la capacidad de ampliarse o cerrarse un poco más. Entonces, la mamá podía ajustarlo una vez y si el bebito empezaba a crecer, lo saltaba un poco más para que esté ajustado, pero que no le haga daño, ¿no?
tradicional y la metodología de design? Creo que tiene que ver con el nivel de profundidad y un poco el enfoque con cómo abordas tu proceso de investigación. En la investigación, como que creo que más tradicional de mercado, hay mucha más distancia con, por decirlo así, tu usuario, tu sujeto de estudio. Estás bien preocupado por este tema de la muestra y la representatividad como que más cuantitativa. Mientras que acá todo se trata de un proceso de empatía, ¿no? De hecho, nosotros la manera como lo llamamos es que esto es un proceso de design research en el cual, por un lado, tienes un pie en lo analítico, en la información, o sea, un pie en la realidad, pero también te permites un pie un poco en inspirarte, ¿no? O sea, la investigación no es solamente analítica, informativa, objetiva, sino que también es más bien de emociones, de sentir, y por eso es tan importante que todo el equipo que luego va a estar involucrado en el proceso de diseño sea el que investiga. Porque cuando tú estás diseñando y teniendo que tomar microdecisiones cada segundo, tú diseñas con toda tu experiencia y tu mochila que tienes atrás. Y si alguien más hizo la investigación por ti, y simplemente como que te lo cuenta, como que, encontramos fact 1, 2, 3, 4, a veces como que tú no lo incorporas de la misma manera, ¿no? Mientras que nosotros por eso tratamos de hacer procesos inmersivos, donde sentimos y tratamos de ponernos como que en los zapatos de las personas para las cuales estamos diseñando, y somos las mismas personas que hemos vivido el proceso de investigación, que luego estamos encargadas del proceso de diseñar las soluciones. También quería agregar que a veces en los estudios de mercado uno ya da más o menos como que ya sabes lo que quieres, pero quieres ver qué tanto el usuario lo usaría o no lo usaría. Vas un poquito más a validar las ideas que ya tienes preconcebidas, ¿no? Entonces tienes como que esta idea grande y luego la vas aterrizando, pero lo que hacemos en el proceso cualitativo es distinto. Tratas de no ir con ninguna preconcepción, sino simplemente a entender a la persona. Y van a aparecer cosas que nunca habías pensado, ¿no? Van a aparecer cosas que en la vida hubieses pensado poner en la encuesta. O sea, si hubiese sido una encuesta inicial, nunca se les hubiese ocurrido poner una pregunta de, oye, ¿eso te causa estigmas sociales? O sea, no tenía sentido, ¿no? Pero cuando hablas con las personas y te cuentan su experiencia, y a veces no te dicen, ¿he sentido un estigma social? Te dicen, no, me hicieron bullying o me gritaron cosas en la calle. Uno empieza a encontrar estas cosas que no las tenía pensadas desde un inicio y te abren puertas que pueden ser puertas que nunca nadie ha abierto y son las que al final llevan a la innovación, ¿no? Creo que otra diferencia más tiene que ver con los lugares y contextos en los que suceden esas entrevistas o, digamos, inversiones tan poco estructuradas como menciona Luismi. Es que a veces en la investigación de mercado más tradicional hacemos que los usuarios vengan a nosotros y los ponemos en una sala que es un ambiente, digamos, radicalmente nuevo, quizás frío, quizás ajeno, y donde sienten que quizás tienen que de alguna manera como que satisfacerte. Mientras que en estos procesos nosotros tratamos de asegurarnos de que la persona esté en su contexto, que esté lo más cómoda posible, para poder acercarnos más a no solamente una respuesta, sino un acercamiento a su realidad más real, ¿no? Y que sienta que siempre decimos, no hay respuestas correctas e incorrectas, nosotros solamente tratamos de entenderte y conocerte un poco más. ¿Sí? En la investigación de mercado tradicional, algo parecido a lo que ustedes hicieron inicialmente para conocer un poco más acerca de las personas, ¿no? La familia, se llama etnografía, pero no sé si algo así han aplicado ustedes en esta parte del sentido, tiene otro nombre, no sé cómo se llama, y otra consulta es cuántas personas, todas las personas que participaron en el proceso fueron las que visitaron a estas familias, no solamente una o dos. O sea, la etnografía, formalmente hablando, es metodología y producto. Digamos, hay diferentes niveles y escalas en las cuales se pueden hacer procesos etnográficos. Podría llamarse esto etnografía, sí, también para otros podría no serlo.
creo que, o sea, el tema con la investigación de mercados es esto, ¿no? Como que otra persona medio que lo hace por ti, y a veces la manera en que se reporta, no se reporta tanto a la parte como sensorial o emocional del proceso, ¿no? Y como se han dado cuenta, un montón de las cosas que nosotros como que encontramos como importantísimas eran todas las emociones que venían alrededor y que acompañaban todo ese tratamiento. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Sí, durante el proyecto, en realidad, las dos personas que más participaron en las entrevistas fuimos yo y Fiorella, porque justo tenemos un equipo que entraba y salía en algunos casos, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue, cada vez que regresábamos o cuando regresamos de las entrevistas, lo que hacíamos era contar de la manera más como emocional y humana posible cada una de las experiencias que habíamos tenido y sistematizarlo para que cada una de las personas que quizás no estuvo ahí pudiese sentir y vivir la experiencia, ¿no? Y eso es parte del proceso de transmitir una experiencia emocional a otras personas que quizás no han estado presentes, ¿no? Y eso ayudaba a que cuando el ingeniero nos ayudaba a definir un material, él pensaba suavecito porque es de calidad, ¿no? O sea, y esas cositas ayudan a que no sea simplemente está buscando la eficiencia de que salga más barato, sino que tiene ya la voz del usuario atrás de su cabeza. Me acuerdo también otra diferencia, creo que con la investigación de mercados, es que este proceso es muy inductivo, ¿no? Y según un poco como que lo que yo entiendo de la investigación de mercados, a veces incluso en las entrevistas cualitativas o los focus groups que se realizan, la persona que luego baja esa información la llena en una matriz con temas ya predefinidos. Y ahí es donde también sentimos que entra mucho como que este ojo del investigador y puede permear mucho la data, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer más bien, o sea, en nuestro caso particular, porque es lo que queremos como que influir, es que cada entrevista se baja en post-its y cada idea y comentario de la persona es un post-it y te llenas y sí, te inundas de post-its, puedes hacer una codificación por color, puedes poner algunas cosas, pero el punto es que luego tú empiezas a encontrar patrones entre todos esos diferentes post-its. Entonces es un proceso como que mucho más inductivo. Quizás yo en mi estructura de entrevista, yo la había dividido como vida personal, tratamiento, post-tratamiento, pero luego no necesariamente lo voy a dividir así al momento de analizarlo, sino depende de cómo es que surgió la data y yo voy a ir luego dándole sentido a esa data de manera, dependiendo de los patrones que voy encontrando, ¿no? Como que, oye, este tema se repitió muchísimo y lo empiezas a agrupar. Oye, también esto pareciera que fuera otro tema y no sé qué. Y recién ahí es donde empiezas como que a elevar y a abstraer. Eso sí. Una pregunta. En toda la exposición ustedes solo hicieron una referencia a la parte de la viabilidad económica y financiera del proyecto. Algo que es importante porque están partiendo de un estrato socioeconómico que es bastante limitado. Entonces, de pronto por ahí había también una restricción que ustedes tenían que superar, ¿no? Y también hablaron de la competencia. Entonces, esos aspectos dentro del design thinking no entrarían porque básicamente lo que se hace es un diseño del prototipo. Vi que solamente en una de las láminas pusieron ya el modelo Canvas, donde tendría que interactuar todo el tema del modelo de negocios y cómo hacerlo escalable. Quién sabe si el doctor que tiene esta buena idea podría empatar eso con un programa del gobierno o con alguna cuestión de beneficio social y hacerlo escalable para que llegue a más gente, ¿no? Pero yo creo que es importante el tema de esto, de idear, de ser innovativo, pero las fuerzas de mercado tienen mucho que ver aquí y de hecho debe haber gente que está también haciendo y compitiendo y cómo puedo yo mantener esa ventaja competitiva. No sé si eso está abarcado dentro de sus... Sí, de hecho no lo incluimos en la presentación porque ya iba a ser eterna, lamentablemente lo tuvimos que sacar, pero también exploramos un poco esa dimensión y la exploramos por diferentes lados, ¿no? Por un lado, de hecho el principio de la fabricación local tenía que ver con tratar de mantener bastantes los costos bajos, pero también mantener al doctor como que en control de la construcción. Por otro lado, de hecho muchas de las familias a las que el doctor Jara le ofrecía su tratamiento
eran familias de muy escasos recursos, a los cuales ni siquiera podían comprar, aunque el precio del ortético fuera muy, muy bajo. Entonces, de hecho, ahí ideamos una solución y que se lo presentamos también al doctor, que tenía que ver con que las familias que sí que tenían la capacidad adquisitiva de comprar el ortético, al momento de finalizar y que el doctor les diera de alta, como una manera también más simbólica de terminar el tratamiento, tenían la posibilidad de, si querían, entregar el ortético al doctor, y con todos esos diferentes dispositivos, el doctor luego podía dárselos a familias que no tuvieran los recursos para comprarlos. Entonces, de esa manera trataban, era como una especie de modelo en que las personas que no tenían la capacidad adquisitiva como que recibían el financiamiento igual por el lado de los consumidores que sí lo podían como que pagar. Igual ahí seguimos bastante la metodología del Business Model Canvas y demás, pero que ya no lo pudimos por tiempo incluir en la presentación. Y otra cosa que quería agregar es que, si bien parece que esta es una cosa que nosotros hicimos y luego se la entregamos al doctor, en realidad la hicimos con él, era parte del proceso. O sea, los prototipos era básicamente sentados y le decía, ya doctor, ¿qué le parece si ponemos este broche acá? No, yo he visto ese broche allá y es muy caro, no me alcanza, entonces lo bajamos. Entonces, durante el proceso íbamos viendo qué era viablemente económico para él, y también qué tan fácil de acceder era, porque nosotros decíamos, doctor, estamos acá en Lima pensando en unas cosas y hemos encontrado este broche que funciona perfecto. Y nos decía, muy bonito, pero no lo consigo en Juliana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, incorporar, digamos, a la persona que tiene el emprendimiento durante todo el proceso, nos ayuda a que no solamente sea bonito y que funcione, ¿no? Sino que tenga esa escalabilidad, esa viabilidad. Y inclusive la propuesta de certificación fue una propuesta que surgió en conjunto, ¿no? Donde estábamos explorando cómo hacer para que el tratamiento, no solamente el producto, sino el tratamiento sea escalable, ¿no? La manera en que tratas a las personas. Y a él se le ocurrió, oye, los terapeutas son una buena área de oportunidad porque ellos hacen eso. Entonces, creo que más que pensar en etapas finales y luego el mercado, hay que estar pensando durante todo el proceso, y si la persona que va a llevar eso a, digamos, a un escalamiento futuro es la persona que acompaña, va a ser mejor. Y solo para agregar una cosita más, Sí, lo que quería decirles es que, dado el tema que es social, además que ustedes están en una fundación, Interbanco, cualquiera de estos, pueden asociarlo como un mutuo beneficio, porque esas personas no van a tener los recursos, y eso no va a poder cambiarse de la noche a la mañana, pero podría hacerse un beneficio que sea socialmente importante para las instituciones bancarias o para las instituciones, para intercambiar. Ustedes tienen a la mano eso, pueden buscar los recursos y no quedarse ahí, sino seguir aportando. Ya. En ese momento para nosotros era cómo hacemos que este negocio sea también autosostenible, ¿no? Porque la gran diferencia entre una ONG versus las empresas sociales es que las empresas sociales pueden generar sus propios ingresos y de esa manera ser autosostenibles. Siempre se van a poder beneficiar de donaciones y otras recaudaciones que otras instituciones puedan hacer por ellos. El mismo doctor Jara ha recibido muchos premios que le han permitido financiar toda esa, exploración y ese emprendimiento, pero la idea es que él también pueda tener la independencia suficiente de tomar las mejores decisiones para sus pacientes y sus usuarios sin depender de terceros, ¿no? Entonces, por eso más bien, el doctor Jara consiguió todas las cosas que ha conseguido por su propio esfuerzo, pero para nosotros era importante ayudarlo a desarrollar un modelo de negocio que sea sostenible autónomamente, ¿no? Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado este update. Y bueno, para no robarles más tiempo, solamente les quería comentar de que este 23 de agosto tenemos un nuevo update de tecnologías disruptivas, pero va a ser formato webinar, como una clase virtual, así que van a poder conectarse todos a través de sus laptops, casas, teléfonos, nos van a poder ver. Igual las inscripciones están en emprendup.pe y adicionalmente tienen varios de ustedes folders en donde les hemos puesto un volante de nuestro programa de Capital Semilla Tasky,
las convocatorias todavía están abiertas para aquellos que tengan una idea de negocio todavía formada o ya en miras de realizarse. Pueden postular, ya que el programa de Capital Semilla da un premio para el primer, segundo y tercer puesto en 3 diversas categorías, que son innovación social, fintech y emprendimiento femenino. Así que los invito por favor a participar, ya que es muy enriquecedor el programa. Así que nada, los invito a un coffee break y espacio de networking. Gracias.